De acuerdo con cifras de la SUNAT, en enero se registró una balanza comercial deficitaria. En lo que respecta a las exportaciones, estas sumaron 3.669 millones de dólares, lo cual refleja una caída del 4% con respecto al año 2019, mientras que las importaciones alcanzaron un valor de 3.782 millones de dólares con un incremento del 4.7%. En este cuadro podrán apreciar el historial de las exportaciones peruanas del mes de enero. En este cuadro de la balanza comercial podemos darnos cuenta que los productos tradicionales fueron más afectados, con un 5,4%, a diferencia de los productos no tradicionales, que bajaron un menos 1,2%. Ahora, en lo que respecta al primer rubro, las exportaciones del sector minero, las cuales representan un 84% de las exportaciones total del Perú, ¿no?, cayeron en 1%, mientras que los del sector petróleo y derivados, agrícola y pesquero retrocedieron un 19,4%, un 32% y un 27,9% respectivamente. Entre los productos que encabezaron los envíos de este rubro figuran los minerales del cobre y sus concentrados, con un valor total de 900 millones de dólares, lo cual refleja una caída del 5,9%. El otro mineral es el oro, y en sus demás formas en bruto, ¿no?, tomando un valor total de 612 millones de dólares y teniendo pues una alza del 4,4%. En el caso del zinc en bruto sin alear, suma un valor total de 124 millones de dólares con una alza de 28,8%. Harina, polvo y pellets de pescado con un contenido de grasa superior al 2% ha sumado un valor total de 107 millones de dólares, ¿no?, representando pues una disminución del 23,5% de la demanda con el año anterior. Y haciendo mención al petróleo y sus derivados, registró un valor total de 202 millones de dólares, ¿no?, con una disminución pues de 31,7%. En el sector agrícola, el café alcanza envíos por un total de 29 millones de dólares, ¿no?, teniendo también una baja pues de 31,2%. En cuanto al segundo rubro, el resultado también fue negativo, ¿no?, y esto está asociado a la caída en las exportaciones del sector textil, que pasó de 125 millones de dólares a 99 millones de dólares, representando una baja de 20,7% con respecto al año anterior. Entre los principales productos textiles pues se encuentran los t-shirts de tejido teñido, ¿no? Estas registraron un valor total de 15 millones de dólares, teniendo un incremento pues del 20%, aunque dicho resultado no compensó la disminución de los envíos de las partidas como los demás t-shirt de algodón, que sumaron un valor total de 11 millones, los cuales representó pues una baja de 7,1%. Así como también los t-shirts elaborados con material del pelo fino cardado de alpaca o llama, los cuales sumaron un valor total de 3,2 millones de dólares, representando una baja en la demanda de 74,1%, ¿no? Esta situación pues se ve explicada por una contracción en la demanda de este material en los países como Italia y China, ¿no?, donde se registraron variaciones negativas del 78,9% en Italia y el 61% en China respectivamente. Y en Estados Unidos los t-shirts de algodón tuvieron pues una tasa negativa del 4,7%.
Por otro lado, el sector agropecuario sumó un valor total de 706 millones de dólares, lo cual refleja un crecimiento del 4.2%. Entre los principales productos agroindustriales figuran el producto de las uvas, ¿no?, con un valor de 323 millones de dólares y un aumento del 25.5% en la demanda. La fruta de los mangos sumaron un valor de 89 millones de dólares, ¿no?, teniendo también un alza en la demanda de 10.1%. En cuanto a los espárragos frescos o refrigerados, sumaron un valor total de 45 millones de dólares, representando esto un 26% en la demanda. Y el aceite de palma, un valor total de 7.9 millones de dólares, ¿no?, sumando también pues a la demanda en 29.2%. Cabe resaltar que dicho crecimiento se vio mermado por la disminución de nuestros productos bandera, como son los arándanos, por un valor total de 28 millones de dólares, lo cual significó una disminución de 52.8% en la demanda. Nuestra quinoa tomó un valor total de 8.3 millones, teniendo una reducción en la demanda de menos 4%. Las cebollas alcanzaron a 800 millones de dólares, pero eso significó una reducción de 18.4% en la demanda. Y el cacao en grano alcanzó un valor total de 6.7 millones de dólares, representando en la demanda una baja de 22.5%, todo esto comparado con el año anterior, ¿no? Esta situación pues se ve explicado por el comportamiento de que Estados Unidos demanda ya menores cantidades de arándanos, quinoa y cebolla, ¿no? En el caso de arándanos pues un menos 60%, ¿no? En el caso de quinoa 37% y en el caso de la cebolla 20%. Para el caso del cacao crudo, similar situación ocurrió con lo que es Indonesia, ¿no?, que contrajo en 71.3% su demanda, e Italia, que contrajo en 32.5% la demanda. En cuanto a los países destinos de exportación de nuestra producción, China se posiciona como el principal demandante de nuestros productos, teniendo pues el 26.4% del total de la demanda, seguido por Estados Unidos con un 16.2%, Canadá con 6.5%, Corea del Sur con 5.8% y Suiza con 4.6%. Exportaciones en febrero. Para el mes de febrero, las exportaciones alcanzaron un valor total de 3.180 millones de dólares. Esto, a comparación con el año anterior, representa una baja en la demanda de 7.6% de la exportación total. Además, hasta el mes de febrero se registraron 3.905 empresas que exportaron 3.111 productos a 146 mercados. En este cuadro de la balanza comercial del primer bimestre, también podemos notar que los productos tradicionales se vieron más afectados, con un 7.9% en la baja de demandas, a diferencia de los productos no tradicionales, que solo se vieron afectados por 1.1% en su demanda. A continuación, presentaremos algunas variaciones de nuestros principales productos de exportación. En el primer rubro tenemos a los productos tradicionales, que alcanzaron un valor total de 1.935 millones de dólares, reflejando un incremento en la demanda de 1.1%. Entre estos productos de exportación tenemos como principal al cobre, que alcanzó un valor total de 1.021 millones de dólares, reflejando una baja en la demanda de 4.7%. A ello le sigue el metal del oro, por un valor total de 501 millones de dólares, con una baja también de 3.3%.
Le sigue el zinc con un valor total de 142 millones de dólares y una baja en la demanda de 11.9%. Esta baja en la demanda de los metales pues se ve reflejado debido a que ya la pandemia se había extendido a los países, a nuestros principales países como son Estados Unidos, China y la Unión Europea. Por lo tanto, el valor del dólar también tuvo una baja respecto al valor de los metales. Por ejemplo, en el metal del zinc se redujo su precio en un 4% y en el metal del oro se redujo en 1.7% su valor. Nuestros principales clientes, por así decirlo, en este rubro ha destacado China por un valor total de 760 millones de dólares, representando una disminución del 14% en su demanda. En el caso de Suiza, se exportó un valor total de 123 millones de dólares, representando una baja en la demanda de 51%. A diferencia de Japón, que ha incrementado su demanda, llegando a un valor total de 144 millones de dólares, ¿no?, reflejando un incremento de 11%. Asimismo, a la India, por un valor total de 182 millones de dólares, representando un incremento de 5% en la demanda. Otro de nuestros productos que tomó protagonismo en la exportación es el petróleo y derivados, con un valor total de 172 millones de dólares, reflejando una baja en la demanda de 42%. Las exportaciones se dieron principalmente hacia Estados Unidos con 68 millones de dólares, reflejando un incremento en su demanda del 50%. Hacia Japón con 16 millones de dólares, reflejando también un incremento en su demanda de 12%. En el caso de Corea del Sur, hubo un descenso del 27% en su demanda, alcanzando un valor de 21 millones de dólares. Como bien se sabe, para estos tiempos ya se había afectado la zona oriente con la enfermedad del COVID-19. En este mismo sector también se encuentra nuestro producto del gas natural y derivados, que alcanzó un valor total de 84 millones de dólares, reflejando una baja en su demanda de 33.3%. En el sector pesquero también se vieron las reducciones en cuanto a la demanda. Por ejemplo, en cuanto a la harina de pescado, se alcanzó un valor total de 67 millones de dólares. Esto representa 48.1% menos en la demanda del mes del año anterior. En cuanto al aceite de pescado, se alcanzó un valor total de 31 millones de dólares. Esto representó menos 46% respecto al año anterior. Entre los principales países destinos se encuentra China, Japón, Vietnam y Alemania. China se logró exportar un valor total de 113 millones de dólares. Esto reflejó un descenso en 58.3% de su demanda. Para Japón se exportó 14 millones de dólares, con menos 14.2% de su demanda. Para Vietnam se exportó 11 millones de dólares. Esto fue menos 33% a la demanda del año anterior. En cuanto a Alemania, hubo un aumento en cuanto a la demanda de estos productos por un valor total de 10 millones de dólares, representando el 119.5%. Ahora, en el sector agricultura, tenemos a nuestro producto bandera también, que es el café en granos. Se alcanzó una venta de 12 millones de dólares, pero esto reflejó un 35.4% menos
de las exportaciones del año anterior. Para el segundo rubro tenemos el sector agro, que hubo un incremento muy positivo en cuanto a la demanda, alcanzando un 15.9%, con un valor total de 449 millones de dólares. Entre estos productos destaca la uva, por un valor total de 129 millones de dólares, reflejando un incremento en su demanda de 54.3%. Otro de los productos es el mango, con un valor total de 77 millones de dólares, reflejando un incremento del 15.7%. Además, tenemos lo que es los productos de la palta, que se alcanzó a exportar un valor total de 18 millones de dólares. Esto sí que fue un gran incremento, ya que reflejó el 201%. Así como en el mes anterior, el cacao, el espárrago y el arándano también tomaron protagonismo para este mes. En el caso del cacao en grano, sumó un valor total de 18 millones de dólares, aunque esto reflejó una baja en la demanda de 2.6%. En cuanto al espárrago, se sumó un valor total de 17 millones de dólares, reflejando una baja también del 8.3%. Para el caso del arándano, se obtuvo un valor total de 9 millones de dólares en exportaciones, pero reflejó el 52.4% menos a la demanda del año anterior. En cuanto al sector textil, se alcanzó una exportación total de 110 millones de dólares. Esto se vio reflejado como una baja de 10.1% de la demanda del año anterior. Entre los principales productos tenemos a los tejidos de algodón, que alcanzó un valor total de 65 millones de dólares. Esto reflejó una baja en su demanda de 5.3%. Entre otros productos textiles, se alcanzó un valor total de 31 millones de dólares. Esto sí que fue un incremento del 35.5%. Entre estos otros productos destaca las ventas de mascarilla por un valor total de 5 millones de dólares a los países de China y Estados Unidos. En cuanto a los productos de tejido de lana, de alpaca o llama, se alcanzaron un valor total de 13 millones de dólares, representando una baja de 13.4%. En el ranking de países destino con mayor valor exportado, se encuentra posicionada en el primer lugar la China, con un valor de 1.801 millones de dólares. Le sigue Estados Unidos con un valor de 966 millones de dólares. A ello le sigue la Unión Europea con un valor total de 813 millones. Luego de la Unión Europea se encuentra Corea del Sur con un valor poco menos de la mitad, 382 millones de dólares, Canadá con 374 millones de dólares, Suiza con 297 millones de dólares y Japón con 284 millones de dólares. Ahora empezamos con el reporte mensual de comercio de marzo del 2020. En marzo el comercio se vio afectado por la pandemia del COVID-19, cayendo en un 30,5%. De esta manera las exportaciones se vieron afectadas en un 39%, mientras las importaciones disminuyeron en un 20,7%. La otra cara de la moneda sería que los bienes agropecuarios aumentaron en un 18% respecto al mes de marzo del año pasado. Las exportaciones de petróleo cayeron y tuvieron un menos 60,3%. Los productos metalúrgicos en menos 55,3%. Textiles menos 45,7%. El forestal menos 43,1%. Metal mecánico menos 38%. Siderúrgico en un 35,9% y el químico menos 26,2%. De otra manera, el número de empresas exportadoras en marzo disminuyeron un 33,5%
respecto al año pasado. Del otro lado, ahora veremos las importaciones, que en marzo cayeron en un 20,7%, acumulando una reducción del 8,2% en el primer trimestre del año 2020. Los bienes que más cayeron fueron los de consumo, con un menos 24%. Principalmente se vieron afectados los del vestuario, automóviles y los bienes intermedios. En el siguiente PPT podemos observar el cuadro del intercambio comercial en comercio, exportaciones, importaciones, balanza comercial y el número total de empresas. Vemos que las cifras son mucho menores respecto a marzo del año pasado y el número total de empresas que disminuyó en un 33,5%. Ahora podemos observar el cuadro de la caída del comercio. Con nuestro primer socio comercial, que vendría a ser China, el comercio disminuyó en un 20% debido a la menor oferta pesquera, que vendría a ser la harina de pescado y pota. Asimismo, los comercios con Estados Unidos y la Unión Europea cayeron en un 3,7% y en un 8,4% respectivamente. También podemos observar el aumento del comercio. Con Corea del Sur, que vendría a ser nuestro quinto socio, aumentó en un 13,1% debido a las mayores exportaciones que vieron. El comercio con Argentina, que creció en un 46,8%. También podemos observar que el comercio con Paraguay aumentó en un 85,6%. Y el comercio que creció exponencialmente sería con África, con un 167% de crecimiento. El comercio con Austria creció en un 63% y en las exportaciones en un más 89% y en las importaciones en un más 34%. Y también el comercio con Turquía, por la mayor demanda de oro, en un 59,3%. Ahora observamos un cuadro del comercio del Perú y sus socios comerciales. Vemos el intercambio comercial, las exportaciones FOB, importaciones FOB y el saldo comercial. Vemos que las variaciones de marzo de este año y el año pasado, en su mayoría, son negativas respecto a la cuarentena. Ahora vemos del por qué la caída de las exportaciones. Aquí nombramos los principales, por así decirlo. La baja disponibilidad de los recursos, los precios de la materia prima debido a la cuarentena y el precio que se encontraba en el mercado mundial. Podemos observar también que las exportaciones en el mes de marzo cayeron en un 39% debido a la menor venta de bienes tradicionales y no tradicionales. La exportación de petróleo y sus derivados cayó en un 40% respecto al mes de marzo en el año pasado y este año. La exportación de harina y aceite de pescado bajaron en un 58% y un 45%. La exportación de los minerales bajó en un 11% debido a la caída de los precios en el zinc, el cobre y el plomo. Ahora vemos el cuadro de las exportaciones FOB. La variación es negativa respecto a marzo de este año y el anterior. Vemos que los productos exportados se reducen a más de la mitad o a la mitad respecto al año pasado. Ahora podemos observar el desempeño de los agroexportadores. Respecto a las exportaciones de este año, en el mes de marzo crecieron en un 18%. La exportación de palta fresca creció en un 226% por volúmenes. La exportación del jengibre creció en un 167% en volúmenes también, generando que Perú sea el cuarto exportador a nivel mundial. Las exportaciones de arroz, aceite y palma también crecieron exponencialmente en un 446%. También destacaron la cerveza, el ajo, la paprika, la quinoa y el cacao en grano. Podemos observar que el agro, tradicional y no tradicional, fue el único sector que elevó sus exportaciones en este año. Ahora podemos observar un cuadro
que la mayoría de las variaciones son positivas, solo unas cuantas son negativas. También podemos observar que la mayoría está en un rango igual o superior respecto a marzo del año pasado. De productos pesqueros no tradicionales tenemos la pota congelada, los filetes congelados, las colas de langostino, las conservas de pescado, la pota en conserva. También contamos con el jurel, las ovas congeladas, las conchas de abanico, la caballa congelada, las algas congeladas y la harina de pota. Ahora observamos la exportación de los textiles, que disminuyó en un 22% por la menor demanda de productos respecto a algodón y alpaca. Los productos de algodón disminuyeron sus ventas respecto a sus camisas, los t-shirts y los tejidos. También disminuyeron la venta de los productos de lana y pelo fino, como los tops de alpaca e aislados. En general, las prendas de algodón se destinan a Estados Unidos, mientras que lana y el pelo fino a la Unión Europea y a China. En abril del año pasado y marzo de este año, las exportaciones peruanas llegaron a 184 países de los 196. Los principales destinos fueron China, la Unión Europea, Estados Unidos, Corea y Canadá. China fue el principal destino de los despachos mineros y pesqueros. Nuestros bienes agropecuarios se exportaron principalmente hacia Estados Unidos y la Unión Europea. La exportación no tradicional se dirigió principalmente a Estados Unidos en un 29% y a la Unión Europea en un 24%. El continente asiático concentró el 47% de las exportaciones peruanas, América el 33% y Europa solo el 19%. Ahora podemos ver el cuadro de los principales destinos de exportación. Tenemos los productos no tradicionales, la minería, los hidrocarburos, el sector agropecuario, la pesca y el sector textil. Podemos observar cómo China y Estados Unidos encabezan la lista, llevándose un 30% o a veces un 52% en el área textil de Estados Unidos. Eso sería todo respecto al mes de marzo de este año. Ahora observaremos el reporte mensual del comercio del mes de abril de este año. En abril, bajo un escenario de crisis mundial, el comercio internacional del país cayó en un 45% por cuarto mes consecutivo, como resultado de menores exportaciones, con un saldo de menos 56,4%, e importaciones con un menos 32,8%, acumulando una caída de un 18,9% en lo que va del año. Ahora vemos el cuadro del intercambio comercial respecto del mes de abril de este año y el año pasado. Podemos observar que respecto al intercambio comercial del año pasado a este, débilmente llega a la mitad de cada uno de los sectores, teniendo también una variación porcentual negativa en la mayoría de los casos. Ahora vemos la caída del comercio. Entre enero y abril, el comercio con China cayó en un 27% por la menor oferta pesquera respecto en harina y pota, y también en minería respecto al cobre. Los intercambios con Estados Unidos y la Unión Europea, que vendrían a ser nuestro segundo y tercer socio comercial, cayeron en un 8% y 17% respectivamente. Pero también contamos con un incremento en el comercio. El comercio con Canadá, nuestro sexto socio, aumentó en un 10% debido a la demanda de fruta y oro. El comercio con Argentina aumentó en un 24% por la mayor importación de maíz amarillo. También contamos que el comercio con Paraguay aumentó en un 16%. El comercio con Austria creció en un 58% en las exportaciones y las importaciones. También tenemos que el comercio con Turquía creció por la mayor demanda del oro, y el intercambio con Emiratos Árabes creció en un 50%, con Guatemala en un 22%, con Vietnam un 11% y con Malasia un 9%.
Ahora vemos el cuadro de las exportaciones FOB respecto a abril del año pasado. Tenemos una variación negativa y que difícilmente llega a la mitad de las exportaciones dadas en abril del año pasado. Ahora tenemos el cuadro de las exportaciones de productos agropecuarios no tradicionales, que fácilmente superan a las exportaciones del año pasado, en uva fresca, en mango, palta, conservas de alcachofa, conservas de pimiento, cebolla, arroz, cacao en grano, jengibre y manteca de cacao. Ahora podemos ver las exportaciones de los productos pesqueros no tradicionales en el mes de abril respecto al año pasado. Podemos ver que tenemos variaciones negativas respecto a la pota congelada, los filetes congelados, el langostinos, la pota en conserva, la conserva de pescado. Ahora observamos los principales destinos de exportación por negocios. Vemos que China y Estados Unidos siguen liderando la lista en destinos principales de exportación, tanto en el sector no tradicional, minería, hidrocarburos, agropecuario, pesca y el área textil. Podemos observar ahora el cuadro de importaciones FOB respecto de este año y el año pasado en el mes de abril. Y el área más resaltante vendría a ser el área de salud respecto a medicamentos, vacunas y mascarillas, que supera en gran manera a las importaciones realizadas el año pasado. Todo esto debido a la pandemia que fue generada por el COVID-19. Reporte mensual del comercio del mes de mayo. En mayo, nuestro comercio internacional de bienes declinó por quinto mes consecutivo, como resultado de la reducción conjunta de las exportaciones e importaciones. No obstante, el valor de exportación en mayo superó el 7%, el mínimo registro del mes de abril. Nuestro comercio con China cayó en un 28% por la menor oferta pesquera y minera. Asimismo, nuestro comercio con Estados Unidos y la Unión Europea cayó en un 13 y 17% respectivamente. El comercio con Argentina aumentó un 12% por la importación del maíz amarillo duro, como también con Costa Rica en un 17%. En el siguiente cuadro podemos observar la exportación FOB, según el sector económico. En mayo, las exportaciones tradicionales se redujo en un 41,1% respecto al mismo mes del año anterior. Asimismo, los productos no tradicionales descendieron en 16,7%. Entre las actividades que más incidieron fue el químico, con un menos 8,1%, el siderometalúrgico, en un menos 31,8%, y el pesquero, con un menos 35,7%. Ahora podemos observar el cuadro sobre el comercio agropecuario. El comercio internacional de bienes agropecuarios cayó debido a la reducción de importaciones. De enero a mayo, el comercio de arroz creció en un 31%, como también las importaciones de lácteos y exportaciones de frutas, que acumularon un crecimiento de 11,6%, gracias a la venta de la mandarina, mango, uva y palta. De la misma forma, el arroz, jengibre y quinoa registraron un desempeño favorable. En este gráfico podemos observar la exportación según el país de destino. Nuestros principales países de destino de exportación fueron China, con un 29,9%, Estados Unidos, con un 13,8%, Corea del Sur, con un 7,9%, Japón, con un 7,5% y España, con un 4,9%. Aquí podemos observar la estructura de valor de las exportaciones. Evidencia que los productos tradicionales y no tradicionales contribuyeron con el 62,83% y 36,83% respectivamente. En este gráfico podemos observar la importación FOB, según uso y destino. En el periodo de enero a mayo, el volumen importado se redujo en un 15,6% por el menor ingreso a nuestro territorio de bienes de capital. En los materiales de construcción, en un menos 20%, asimismo en los bienes de consumo y materia prima.
La siguiente imagen le muestra la importación según el país de origen y destino del producto. China se ubica en el primer país proveedor de bienes importados. En segundo está Estados Unidos. Y en tercer lugar está Brasil, con una variación de 44,9%. Composición de la importación. La estructura del valor de las importaciones FOB en mayo muestra que las importaciones de las materias primas y productos intermedios participaron en un 46,40%, en bienes de capital y materiales de construcción 28,39% y por último los bienes de consumo en un 25,13% del valor total de las importaciones. Reporte mensual del comercio del mes de junio. Nuestro comercio exterior continuó declinando en un menos 31,7%, pero a ritmo menor que los meses anteriores, acumulando en el primer trimestre una caída de 24,2%. No obstante, el comercio exterior de bienes agropecuarios aumentó en un 4,5% en el mes de junio. El valor exportado en junio se mantuvo muy por encima del registrado acumulado del primer semestre de una caída de 26,9%. En el caso de la minería, el valor exportado cayó en un 26,1%. Por su parte, el valor de las agroexportaciones cayó en un 7,3%. Pese a ello, siguieron creciendo nuestras ventas al exterior. Entre ellas se encuentra el arroz, quión, cítricos, uva y azúcar. Las exportaciones pesqueras continuaron cayendo en un menos 4,3%. No obstante, las exportaciones de conservas aumentó en un 11,5%. Por otro lado, la exportación textil y confección se vino recuperándose. Los bienes de consumo no duradero crecieron en un 19,3% por su mayor compra de alimentos y mascarillas. El comercio con África creció en un 93%, con el mayor intercambio de minerales y petróleo. Asimismo, creció el comercio con Oceanía en un más 24%. El comercio con los socios tradicionales como China cayó en un 28% por la menor oferta pesquera y minera, como también con los Estados Unidos y la Unión Europea, que cayeron en un 15 y 18% respectivamente. En el gráfico se puede observar el comercio agropecuario. El comercio de bienes agropecuarios creció en un 4,5%. En frutas creció 7,7% gracias al aumento de las exportaciones. La importación de fibra de algodón cayó en un 31,8% debido a la baja producción. Por otra parte, aumentaron las importaciones de lácteos. De misma forma, el jengibre y la quinoa siguieron registrando desempeños favorables al mes anterior. En el cuadro siguiente se muestra el comercio textil y confecciones, que cayó en un 21% por menos de las exportaciones y importaciones. En el mes de junio, los principales países de destino de las exportaciones fueron China, con un 31,3%, Estados Unidos, con un 15,5%, Corea del Sur, con un 9,7%, Japón, con un 7,9% y España, con un 4,3%. En el siguiente gráfico se muestra la estructura de valor de las exportaciones FOB, donde se evidencia que los productos tradicionales y no tradicionales contribuyeron con un 68,26% y 31,50% respectivamente. Aquí se pueden mostrar los países proveedores de bienes importados. En primer lugar se encuentra China, seguido de Estados Unidos, luego Brasil, México y por último Canadá. La estructura de valor de las importaciones se muestra que las importaciones de las materias primas y productos intermedios participaron con un 42,67%, los bienes de capital y materiales de construcción en un 29,49%
y los bienes de consumo en un 27,76%. Comercio exterior peruano, julio del 2020 en contraste de julio del 2019. El INEI informa que en el mes de julio de 2020 el volumen total exportado de bienes disminuyó en un 13,1% respecto a julio de 2019, debido a los menores envíos de productos tradicionales, que disminuyó en 13,4%, y no tradicionales disminuyó en un 12,5%. Igualmente, en términos nominales, el valor total de las exportaciones fueron de 3.479,4 millones. Tuvo una variación de menos 13,7%. Tuvo un comportamiento similar las importaciones. El valor FOB disminuyó en 18,9% por las menores compras de bienes de consumo. Fueron menos 6,6%. Materias primas y productos intermedios disminuyó en menos 21,2%. Y bienes de capital y materiales de construcción disminuyeron en 24,3%. En valores nominales, la importación POP sumó 2.612,9 millones de dólares, ubicándose por debajo del nivel alcanzado en julio del 2019. Esto obviamente fue por el COVID-19. También debemos indicar que por sexto mes consecutivo, los índices de precios de exportación e importación FOB se mantuvieron a la baja con menos 6 y menos 6,5%. Respectivamente, relación similar del mes del año anterior. En el cuadro podemos apreciar las exportaciones y las importaciones con valor real, valor nominal y precios FOB con variación porcentual. Primero, ¿qué es el valor nominal? El valor nominal es el precio actual del bien, precio que tiene ahora mismo. El valor real es el precio de salida. Para que nosotros lo entendamos, es el precio con el que salió al mercado. Precios FOB. El precio FOB, el transporte de la mercancía a puerto de destino, no recae sobre su responsabilidad, sino estará a cargo del importador o comprador. Ahora, yendo al cuadro, las exportaciones entre productos tradicionales y productos no tradicionales en el valor real en el julio de 2020 en contraste de julio del 2019 disminuyeron en un 13,1%. En el valor nominal disminuyeron en un 13,7%. En precios FOB disminuyó en 0,6%. En las importaciones, uso y destino. Entre los bienes de consumo, materias primas y productos intermedios, bienes de capital y materia de construcción. Las importaciones en el mes de julio del 2020 y en el mes de julio, en contraste del mes de julio del 2019, disminuyeron las importaciones en un 18,9%. Esto en el valor real. En el valor nominal disminuyeron 24,1%. En precios FOB menos 6,5%. En este cuadro podemos apreciar que los productos tradicionales ya lo tenemos por sector económico y de igual manera los productos no tradicionales. Cada uno están en millones de dólares con año base del 2007 y su variación porcentual. Los productos tradicionales, como son pesquero, agrícola, minero, petróleo y gas natural, en el mes de julio del 2020 fueron de 2.362,2 millones de dólares, mientras que en el mes de julio del 2019
fueron de 2.727,4 millones de dólares. Su variación porcentual ha decaído en este año de 2020 menos 13,4%. En los productos tradicionales, como son agropecuario, textil, pesquero, químico, metalmecánico, siderometalúrgico, minería y no metálica. Resto. El resto quiere decir en otros productos. Bien, en el mes de julio del 2020, en los productos no tradicionales, hicimos 869,9 millones de dólares, mientras que en el año de 2019, en el mes de julio, hicimos 994,3 millones de dólares. Esto tendría una baja porcentual, menos 12,5%, en contraste del año 2019 con el año actual. Productos tradicionales. En julio de 2020, el valor real de las exportaciones tradicionales se redujo en 13,4% respecto a similar del mes año anterior. Los embarques de estos productos se contrajeron hacia Corea del Sur, menos 66,3%, Alemania, menos 33,9% y Canadá, menos 40,8%, entre otros países. Por el contrario, fueron positivos en China, 22,3%, en Japón, 33,5% y en Estados Unidos de América, 17,4%. En los productos mineros, en el mes de julio, el volumen exportado minero disminuyó 14,3% en comparación a los niveles registrados en julio de 2019, debido a los menores envíos de cobre, oro, zinc y plomo, entre otros también. Las exportaciones de cobre en términos reales sumaron 1.325,8 millones, manteniéndose como el principal producto demandado por el mercado externo. No obstante, fue menor al nivel alcanzado en similar mes al año anterior, menos 7,3%. China fue el principal país comprador de este metal, al adquirir el 71,0% del volumen total, con una tasa de crecimiento de 19,7%. También descendieron los envíos de oro, Canadá y Suiza. Zinc disminuyó también en Corea del Sur. Plomo disminuyó en China. Hierro disminuyó en los Estados Unidos de América y Países Bajos. Y plata refinada, a diferencia de julio de 2019, no se registró envíos hacia Canadá y Suiza. Productos pesqueros. En julio de 2020, el volumen exportado de productos tradicionales pesqueros aumentó en un 18,9% respecto al mes anterior, respecto al año anterior del mismo mes, debido principalmente a los mayores embarques de harina de pescado hacia China. En cambio, los volúmenes exportados de aceite de pescado se contrajeron en los países de Bélgica y Chile. Petróleo y gas natural. En el mes de estudio, las exportaciones reales de petróleo y gas natural descendieron en 20,1%, explicado por la disminución de los volúmenes embarcados de derivados de petróleo. Los derivados de petróleo totalizaron en valores reales 77,4 millones de dólares, cifra inferior en 59,1% al valor reportado en similar mes del año anterior.
Entre los productos que reportaron resultados favorables figuran las gasolinas sin tetraetilo, de plomo para motores de automóvil residual y carburreactores tipo queroseno para turbinas en las empresas de aviación. Por el contrario, las ventas de gas natural aumentaron en 16,0%, sustentado en las ventas reportadas hacia Japón y España. En este cuadro podemos apreciar los productos no tradicionales por sector económico, como son agropecuario, textil, pesquero, químico, metalmecánico, siderometalúrgico, minería no metálica. En julio de 2020, el volumen de exportación de productos no tradicionales disminuyó 12,5% en comparación con similar del mes del año anterior. Entre las actividades que más incidieron negativamente en el resultado alcanzado figura el sector siderometalúrgico, textil, químico y minería no metálica. En el mes de referencia, los envíos del sector siderometalúrgico mostraron resultados desfavorables por la contratación de los envíos de zinc sin alear, ¿no?, en el país de Estados Unidos de América y Alemania. Alambre de cobre refinado con sección transversal superior a 6 milímetros en Colombia. Y barra de hierro o acero sin alear con muescas y cordones en el país de Bolivia, entre otros. Los volúmenes exportados de la actividad textil descendieron en 25,1%, explicado por la menor venta de los polos de algodón en Estados Unidos de América, camisas de punto de algodón en el país de Brasil, y polos y camisetas de punto de otro material textil en los Estados Unidos de América. Un comportamiento similar mostraron los volúmenes exportados de placas de polímeros de polipropileno en el país de Colombia, óxido de zinc en el país de Brasil y Estados Unidos de América, y ácido sulfúrico en el país de Chile, en el sector químico. Ahora, el volumen exportado del sector minería no metálica disminuyó en 31,3%, sustentado en las menores transacciones de fosfato de calcio natural en Brasil, bolsas de cerámica con un coeficiente de absorción de agua mayor a 0,5% y menor o igual a 10%, Chile y Ecuador, y envases de vidrio para transporte de mercancías en Colombia, entre otros. Asimismo, se registraron menores embarques de calamar, pota y jibías congeladas en el país de España, calamar y jibías en China y colas de langostino con caparazón en el país de España, los cuales incidieron en el resultado alcanzado por el sector pesquero. En el mes de julio del 2020, los principales países de destino de nuestra exportación fueron en China, con un 42,7%, en Estados Unidos de América con un 14,6%, en Japón con un 6,8% y en Corea del Sur con 3,4%. Respecto al valor total real exportado, aquí tenemos la composición de la exportación FOB según sector económico en el mes de julio del 2020, con estructura porcentual nominal. La estructura del valor nominal de las exportaciones FOB fueron 3.479,4 millones de dólares en julio de 2020. Evidencia que los productos tradicionales y no tradicionales contribuyeron con 69,78% y 29,9% respectivamente del valor total de las exportaciones. Importación. En julio de 2020, las importaciones en valores reales de 2007
disminuyeron en 18,9% respecto a similar mes del año anterior, debido principalmente a las menores compras de materias primas y productos intermedios para la industria, menos 19,9%. En combustibles, lubricantes y productos conexos, disminuyó en menos 40,5%, y bienes de capital para la industria disminuyó en 15,7%. En el cuadro son importaciones FOB según uso o destino económico del mes de julio de 2020. Tenemos en el cuadro uso o destino económico, bienes de consumo, materias primas y producción intermedios, bienes de capital y materiales de construcción y diversos. En el periodo de enero a julio del presente año, el volumen importado se contrajo como podemos ver, en 17,7% de las menores adquisiciones de bienes de capital y materiales de construcción se contrajeron en menos 22,2%. Materias primas y productos intermedios se contrajeron 16,3% y bienes de consumo se contrajeron en un 14,6%. Asimismo, China y Estados Unidos de América se mantuvieron como los principales países proveedores de mercancías, esto al alcanzar una participación de 26,7% y 20,3% respectivamente sobre el volumen total importado. También cabe señalar que las importaciones reales de China disminuyeron en 12,0%, al igual que Estados Unidos de América en menos 17,1%, respecto a lo registrado en similar periodo del año anterior, o sea de 2019. Bienes de consumo. En el mes de julio, el volumen de importación de bienes de consumo retrocedió en 6,6% respecto al similar mes del año 2019, por las menores compras de bienes de consumo duradero, menos 25,6%, en tanto que los bienes de consumo no duradero aumentaron en 8,0% por tercer semestre consecutivo. Entre los bienes de consumo duradero figuran los menores desembarques de automóviles, motocicletas, combinación de refrigerador y congelador con puertas separadas y lámparas, y además aparatos de alumbrado para colgar o fijar al techo, entre otros. Mientras que los bienes de consumo no duradero que más se demandaron fueron las mascarillas de protección, medicamentos para uso humano, arroz semiblanqueado o blanqueado, incluso pulido o glaseado, medicamentos constituidos por productos mezclados y champús, entre otros. En este rubro, China fue el principal país proveedor al representar el 35,6% de las importaciones totales de bienes de consumo y un crecimiento de 13,8%, seguido de México. Colombia y Estados Unidos de América, con variaciones de menos 3,0%, 0,4% y 24,4% respectivamente. Materia prima y productos intermedios. En el mes de julio, el volumen importado de materia prima de productos intermedios disminuyó en 21,2% respecto a similar del mes del año anterior, debido principalmente al menor volumen importado de combustibles, lubricantes y productos conexos, menos 40,5%, y materias primas y productos intermedios para la industria disminuyeron también en menos 19,9%. En cambio, las materias primas y productos intermedios para la agricultura aumentaron en 49,8%. Ahora, entre los combustibles, los lubricantes y productos conexos que reportaron resultados negativos, destacaron los menores volúmenes de diésel P5 con un contenido de azufre menor e igual a 50 ppm,
y aceite crudo de petróleo. Asimismo, los menores volúmenes de importados de trigo duro, excepto para siembra, polietileno de alta densidad, barras de acero laminadas o extrudidas en caliente y frijol de soya, excepto para siembra, repercutieron en el resultado alcanzado por materias primas y productos intermedios para la industria. Ahora, por el contrario, las compras de materias primas y productos intermedios para la agricultura, como las tortas y residuos sólidos de la extracción de aceite de soya, abono, mineral o químico nitrogenado e insecticidas, reportaron resultados positivos respecto a similar mes del año anterior. Los tres principales países proveedores de materias primas y productos intermedios fueron Estados Unidos de América y China y Chile, con variaciones de menos 4,5%, menos 2,1% y 6,8%. Bienes de capital y material de construcción. En julio de 2020, el volumen importado de bienes de capital y materiales de construcción registró una caída de 24,3%. Siendo un resultado similar, se reportó en los rubros: bienes de capital para la industria, menos 15,7%, en materiales de construcción, menos 50,3%, y equipos de transporte, menos 39,2%. En cambio, aumentaron los bienes de capital para la agricultura en un 16,8%. Bien, las mercancías que mostraron resultados favorables fueron los teléfonos móviles y las de otras redes inalámbricas, aparatos de telecomunicación digital, partes de máquinas para clasificar, triturar, tierra, piedra o mineral sólido, palas cargadoras de carga frontal y máquinas cuya superestructura puede girar a 360 grados. Entre los bienes de capital para la industria, así como camionetas, llantas utilizadas en autobuses o camiones y vehículos diésel para el transporte de más de 16 personas. Entre los equipos de transporte. Ahora, entre los materiales de construcción, disminuyeron los puentes y sus partes de fundición de hierro o acero y barras de hierro o acero sin alear con muescas y cordones. Por el contrario, se incrementaron las adquisiciones de máquinas para limpieza y clasificación de frutas y tractor de orugas con potencia superior a 75 kW y menor e igual a 130 kW. Entre los bienes de capital para la agricultura. Entre los principales países de origen de los bienes de capital y materiales de construcción se encontraron China, Estados Unidos de América y Alemania, con variaciones de menos 2,2%, menos 34,1% y 2,5% respectivamente. Composición de la importación FOB según uso o destino económico en el mes de julio de 2020, con una estructura porcentual nominal. La estructura del valor nominal de las importaciones FOB fueron de 2.612,9 millones de dólares en julio de 2020. Mostró que las importaciones de materias primas y productos intermedios participaron con 42,14%, bienes de capital y materiales de construcción 30,33% y los bienes de consumo con 27,50% del valor total de las importaciones. Seguidamente vamos a hablar de las políticas que se aplicaron durante la pandemia en el ámbito del comercio exterior, tanto en la importación como en la exportación. En el tema de importación, se hizo la eliminación temporal de los aranceles de importación para los productos farmacéuticos y equipos de protección personal debido a esta pandemia de COVID-19. Aquí el gobierno redujo temporalmente la tasa arancelaria a 65 subpartidas
de medicamentos e insumos e implementos médicos. Cabe indicar que estas 65 subpartidas comprenden 32 subpartidas de bienes de consumo y 33 subpartidas de bienes intermedios, entre los cuales se encuentran productos como anestésicos, ácido clorhídrico, agujas tubulares de metal, productos de tratamiento oncológico, algodones, vendas de uso médico, entre otros. Si bien no todos los medicamentos están directamente relacionados a la atención del COVID-19, la atención de otras enfermedades preexistentes también es importante para reducir los riesgos que genera este virus en la población. Así lo explicó la ministra Alba. La reducción de tasa arancelaria de estos 65 subpartidas haría que se reduzca temporalmente de 2.21% a 2.15% el arancel promedio, teniendo un costo fiscal de alrededor de... La reducción de la tasa arancelaria de estas 65 subpartidas haría que se reduzca temporalmente de un 2.21% a un 2.15% del arancel promedio, teniendo un costo fiscal de alrededor de 21 millones de dólares. Todo esto, según lo explica en la exposición de motivos de la norma, esto no perjudica la competitividad del país, ni el bienestar de la sociedad o quizás la asignación eficiente de los recursos de nuestra economía. La medida complementa el hecho de que una gran mayoría de las subpartidas nacionales relacionadas a medicamentos, instrumentos médicos, insumos farmacéuticos, entre otros relacionados, ya cuentan con aranceles al nivel de 0%. En el tema de la exportación, la aplicación temporal de prescripciones en materia de autorización de la exportación, tanto en mascarillas, guantes y equipos de protección personal debido a la pandemia del COVID-19. Esta política entró en vigencia a partir de abril del 2020. Esto se refiere a que la exportación de guantes y mascarillas solo se podrá realizar con la aprobación del MINSA, ya que el gobierno fijó estas medidas para asegurar el suministro de productos para poder enfrentar el COVID-19. Desde la mañana del 8 de abril, la salida del país tanto de mascarillas y guantes de protección, bajo cualquier régimen aduanero, solo se podrá realizar con opinión favorable del Ministerio de Salud, el MINSA. Eso se precisó en el Decreto Supremo número 013-2020 SA. Explica la norma, cuyo texto reconoce que la gran demanda de productos para prevenir, contener y atender los efectos del COVID-19 han generado escasez de dichos artículos. Es por ello que se aplicó esta política. Porque en el marco del estado de emergencia nacional por la pandemia del coronavirus, esta escasez afecta gravemente la capacidad de respuesta de las entidades dedicadas a la atención médica y a la seguridad de la población, que son esenciales para afrontar la emergencia sanitaria.